Imagina que te encuentras en una ciudad sombría, cubierta por una capa de neblina, con las calles empapadas por la lluvia constante y el frío que penetra hasta los huesos. Las aceras son un reflejo de la desesperanza, las personas se arrastran, empujadas por la pobreza y la alienación. San Petersburgo, a finales del siglo XIX, no es solo una ciudad, es un laberinto de almas perdidas, un escenario perfecto para que un hombre se vea enfrentado a sus propios demonios, aquellos que lo arrastran a un acto irreversible. Ahora imagina que, en medio de esta oscuridad, hay un joven, un estudiante que parece estar al borde del colapso mental, moral y emocional. Su nombre es Rodion Raskolnikov. Pobre, aislado, rechazado por la sociedad, su mente se consume con pensamientos oscuros, casi filosóficos. ¿Quién soy yo para no cuestionar las reglas? ¿Qué haría un ser excepcional, alguien por encima de la moral convencional, frente a la injusticia y la desigualdad del mundo? Así comienza una de las novelas más inquietantes de la literatura universal, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Pero, no se dejen engañar por las primeras impresiones. Este no es un simple relato de un hombre que decide matar. Este es un viaje hacia el abismo mismo de la mente humana. Es la historia de cómo el sufrimiento, la culpa y la moralidad se entrelazan de una manera tan profunda y perturbadora que uno no puede evitar preguntarse, ¿qué haría uno en su lugar? ¿Es posible justificar lo injustificable? A lo largo de Crimen y Castigo, Dostoyevsky no solo nos presenta a un asesino. Nos presenta a un hombre roto, un ser humano que lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las reglas parecen no existir, donde el bien y el mal se diluyen en las sombras de la desesperación. Rodion Raskolnikov no es solo un criminal, es un hombre que, a pesar de su frialdad aparente, está plagado de dudas, de miedos, de una angustia profunda que lo consume por dentro. Su crimen no es simplemente un acto de violencia. Es un grito desesperado, una manifestación de su conflicto interno, un intento de salir de la miseria que lo rodea, de trascender su propia mediocridad. Pero, ¿por qué decide Raskolnikov matar? No es un impulso irracional. No es simplemente por dinero o venganza. No, su motivación es mucho más compleja y perturbadora. Raskolnikov está convencido de que existe un tipo de persona que está por encima de las leyes morales de la sociedad. Alguien que tiene el derecho de cometer crímenes si estos sirven a un propósito más grande, algo que podría cambiar el curso de la historia. En su mente, él no es un hombre común. Él es una especie de hombre extraordinario. Pero, al igual que un volcán que estalla sin previo aviso, su arrogancia intelectual lo lleva a tomar una decisión que lo despoja de todo, de su humanidad, de su paz mental y, finalmente, de su alma. Este no es el típico crimen de un villano con motivaciones claras o simples. Es el crimen de un hombre que, en su desesperación, se enfrenta a la pregunta más trascendental: ¿es posible justificar el mal para alcanzar un bien mayor? Y aquí empieza la verdadera lucha. El crimen no es el final, sino el principio de una espiral de sufrimiento, un descenso hacia la locura y el arrepentimiento que Raskolnikov no puede controlar. La noche en San Petersburgo estaba impregnada por una espesa oscuridad, como si el cielo hubiera decidido tragar la ciudad entera. Rodion Raskolnikov caminaba por las calles mojadas, sus pasos eran los de un hombre decidido, pero al mismo tiempo tembloroso, como si cada paso lo llevara más cerca de la locura. Su mente, asfixiada por una tormenta de pensamientos, se debatía entre la duda y la justificación. Había planeado esto por semanas, pero nada podría prepararlo para lo que estaba a punto de hacer. El aire frío cortaba su rostro mientras se acercaba al pequeño edificio donde vivía Aliona Ivanovna, la vieja usurera. Ella, una mujer cruel y avara, había sido su objetivo durante todo este tiempo. En su mente, Raskolnikov justificaba el crimen, convencido de que matarla sería un acto de justicia, un sacrificio necesario para liberar a los oprimidos de la usura que ella practicaba sin piedad. Su cerebro, atrapado en una lógica retorcida, buscaba la validación de su teoría del hombre extraordinario, alguien que podía romper las reglas morales por un bien mayor. Pero, en lo más profundo, algo en él sabía que no había vuelta atrás. No había forma de salir limpio de lo que estaba a punto de hacer. Lentamente, subió las escaleras hasta el apartamento de Aliona, sintiendo un nudo en el estómago, la tensión creciente en su cuerpo. Su respiración era pesada, forzada, y sus manos, que solían ser firmes en sus decisiones, temblaban con una mezcla de miedo y excitación. Se detuvo frente a la puerta. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿Estaba seguro de lo que estaba a punto de hacer? La respuesta llegó como un susurro dentro de su mente, una justificación rápida que apagó las dudas: es necesario.
Es lo correcto. Con una rapidez que no coincidía con la ansiedad que sentía, empujó la puerta y entró. La habitación estaba mal iluminada, la atmósfera impregnada por el olor a humedad y a suciedad. Aliona Ivanovna, la vieja mujer que había pasado su vida explotando a los demás, se encontraba allí, sentada frente a una mesa, contando su dinero, sin sospechar la muerte que se cernía sobre ella. Raskolnikov la observó en silencio por un momento, su mente nublada por una mezcla de odio y una extraña sensación de poder. Estaba a punto de dar el primer paso para liberar al mundo de esta mujer, o al menos eso pensaba. Con un golpe seco, Raskolnikov levantó el hacha que había traído consigo, la empuñó con fuerza y la descargó sobre la cabeza de Aliona. El impacto fue brutal, el cráneo se rompió con un sonido espantoso, y un chorro de sangre salió disparado, manchando el suelo y las paredes. La mujer emitió un grito débil, pero ya era demasiado tarde. Raskolnikov se quedó mirando el cuerpo caído, completamente inmóvil, incapaz de comprender la magnitud de lo que acababa de hacer. La violencia de la acción lo había dejado atónito, pero también, a nivel visceral, le otorgó una sensación de poder. Lo había hecho. Había liberado al mundo de una maldad. Pero, de repente, una puerta se abrió detrás de él. El sonido de los pasos lo sacó de su trance. Se dio vuelta, su corazón dio un vuelco al ver a Lisaveta, la hermana de Aliona Ivanovna, entrar en la habitación. Ella, una mujer inocente, simple y bondadosa, no había hecho nada para merecer tal destino. Estaba desprovista de la malicia de su hermana. Lisaveta, al ver el cadáver de Aliona, soltó un grito aterrorizado. El miedo se apoderó de Raskolnikov, su cerebro se nubló de inmediato. ¿Qué había hecho? Pero ya no podía detenerse. Lisaveta, al igual que Aliona, había presenciado el crimen. No había opción más que acabar con ella también. En un impulso frenético y casi automático, levantó el hacha una vez más, su cuerpo tembloroso, su mente un caos. Este golpe, más incontrolado que el anterior, fue aún más feroz. Lisaveta cayó al suelo sin pronunciar palabra, su rostro marcado por la sorpresa y el terror final. En ese momento, Raskolnikov se detuvo, observando el horror a su alrededor. El suelo, ahora empapado en sangre, el cuerpo de dos mujeres tirados sobre él, la habitación impregnada con la brutalidad de sus actos. Todo parecía estar en cámara lenta, como si el tiempo se hubiera detenido, pero la realidad lo golpeó con la fuerza de un trueno. Su corazón latía con violencia, sus ojos no podían apartarse de lo que había hecho. Se sentía como un monstruo, pero, al mismo tiempo, una parte de él aún intentaba racionalizarlo, convencerlo de que esto era necesario, que todo era parte de un plan mayor. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Qué había hecho? El olor a sangre lo invadió, el sonido del hacha golpeando el cráneo de las dos mujeres resonaba en su mente como un eco insoportable. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Era como si todo su ser hubiera sido desgarrado. Se sentó en el suelo, sus manos cubiertas de sangre, mirando fijamente las huellas de sus pasos, las manchas que dejaban un rastro de su crimen. Cada pensamiento se desmoronaba en su mente, y la única certeza que tenía ahora era el castigo había comenzado. La sensación de culpa lo golpeó con la misma fuerza que los golpes de hacha. Pero no podía detenerse. Necesitaba escapar, necesitaba alejarse de ese lugar. Su mente gritaba que no podía quedarse. Todo se había desmoronado, todo se había derrumbado a su alrededor. El asesino que había sido capaz de matar a dos personas por una justificación ilusoria ya no existía. Solo quedaba un hombre, atrapado en la oscuridad de su propia creación, que huía del monstruo que él mismo había desatado. La pesadilla que se desató en la habitación de Aliona Ivanovna no terminó con el sonido de las hachas. Algo más, mucho más oscuro y desgarrador, comenzaba a gestarse dentro de Roman Raskolnikov. No había escape de lo que había hecho, ni del peso insoportable que ya lo aplastaba. La sensación de poder que había experimentado en el momento de cometer el crimen comenzó a desvanecerse, dejando en su lugar un vacío helado, aterrador. Cada paso que daba, cada respiro, parecía un recordatorio cruel de su mortalidad y de la monstruosidad que había desatado. Durante los días siguientes, Raskolnikov comenzó a perder el control de su mente. Las calles de San Petersburgo, que antes le parecían tan familiares, ahora se sentían como un laberinto sin salida, un mar de rostros indiferentes que lo observaban con acusaciones invisibles. La ciudad misma lo había condenado, y él lo sabía.
Los gritos de Aliona y Lizaveta aún resonaban en sus oídos, y las imágenes de sus cuerpos caídos lo perseguían en cada rincón oscuro de su mente. Intentó escapar de ellos, buscando consuelo en la bebida, en las discusiones filosóficas con sus amigos, en cualquier cosa que pudiera distraerlo. Pero la culpa no podía ser silenciada. Se filtraba en sus pensamientos, invadiendo sus sueños, devorando su paz. Una tarde, tras una discusión frenética con su madre a través de cartas, Raskolnikov se encontró con Sonia Marmelado. La joven, una prostituta atormentada por la vida y la pobreza, era una figura triste y desgarrada, pero también extrañamente pura en su desesperación. Sonia, con sus ojos rojos de llorar y su rostro marcado por las huellas de una vida rota, no lo juzgó. En su mirada había solo compasión, una compasión que parecía demasiado grande para la oscuridad que él llevaba dentro. Fue entonces cuando Raskolnikov, sin saber por qué, se sintió más vulnerable que nunca. Sonia lo miró como si pudiera ver directamente en su alma. ¿Por qué estás sufriendo tanto?, le preguntó suavemente, casi como si ya supiera la respuesta. La pregunta, que debería haberle parecido banal, lo atravesó como una daga. Raskolnikov se apartó, mirando al suelo, incapaz de encontrar palabras. ¿Cómo podría explicarle a ella lo que había hecho? ¿Cómo podía enfrentarse a la verdad que ya se había convertido en su peor enemigo? Pero Sonia persistió, su compasión desbordante, como una luz que comenzaba a penetrar las tinieblas del alma de Raskolnikov. No te preocupes, Rodion. Todo tendrá un final. Tal vez no el que tú imaginas, pero algo bueno puede surgir de lo peor. Yo te ayudaré. Las palabras de Sonia, aunque simples, fueron como un bálsamo para las heridas que Raskolnikov ni siquiera sabía que tenía. Ella le ofreció una salida, no de su crimen, sino de la condena interna que lo consumía. Un consuelo que no pedía, pero que necesitaba más que nunca. Ella no sabía lo que él había hecho, pero su bondad era como un faro en la tormenta de su culpa. Sonia lo miraba con una mezcla de comprensión y fe, como si en sus ojos pudiera encontrar un reflejo de redención, algo que él había perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, lo que Raskolnikov no sabía era que, al aceptar la presencia de Sonia en su vida, estaba dando el primer paso hacia un viaje de autodescubrimiento que lo llevaría, tarde o temprano, a la única conclusión posible: no podía escapar de la justicia. El peso de su crimen, como un lastre invisible, comenzaría a apretarlo más y más, hasta que finalmente, el hombre que había creído poder escapar de las leyes morales y humanas, se vería obligado a enfrentarse a la verdad. Sonia, con su amor incondicional, sería su salvación, no solo porque lo acompañaría en su dolor, sino porque le mostraría, a través de su sacrificio, que la única forma de liberarse era rendirse al arrepentimiento. Mientras las noches se volvían cada vez más largas y oscuras, y las sombras se alargaban en el corazón de San Petersburgo, la figura de Sonia comenzó a convertirse en el único anhelo de Raskolnikov. La oscuridad que él había desatado seguía creciendo, pero, a su lado, Sonia parecía ser la única luz capaz de cortar la neblina que lo rodeaba. A pesar de su sufrimiento y sus tormentos internos, cada vez que veía a Sonia, sentía que había un resquicio de esperanza. Pero esa esperanza se desvanecía rápidamente cuando las sombras del pasado volvían a acecharlo, y no había lugar donde pudiera escapar. Una tarde, el inevitable encuentro con el inspector Porfirio Petrovich se materializó. Raskolnikov había sentido la presión aumentar, como si el aire mismo lo estuviera aplastando. Porfirio había comenzado a seguirlo de cerca, no de manera directa, pero sí con una persistencia que hacía que Raskolnikov se sintiera observado en cada paso que daba. Era imposible ignorarlo. Cada vez que cruzaba su camino, el inspector parecía ser capaz de leerlo, como si pudiera ver más allá de la fachada, penetrando en sus pensamientos más oscuros. El despacho de Porfirio estaba plagado de un silencio incómodo. Las paredes, cargadas de estanterías repletas de papeles, parecían absorber el sonido de la respiración de Raskolnikov, que, al entrar, sintió como el peso de su presencia se volvía insoportable. Su corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de estallar. Pero no había vuelta atrás. El interrogatorio había comenzado. Porfirio no necesitaba hacer preguntas directas para que Raskolnikov sintiera la presión de ser examinado. Sus ojos, fijos en él, lo escudriñaban con una calma perturbadora. Cada gesto de Raskolnikov, cada mirada, cada movimiento inquieto de sus manos era notado. No había prisa en el comportamiento del inspector, su calma era una trampa, y cada segundo que pasaba en ese despacho hacía que Raskolnikov sintiera el peso de su propia culpabilidad aplastándolo cada vez más.
La atmósfera estaba impregnada de un aura de amenaza, pero no era una amenaza abierta. Era una presencia invisible, algo que se tejía lentamente con cada palabra de Porfirio. El inspector parecía disfrutar de cada fracción de silencio, como si estuviera esperando el momento exacto en el que Raskolnikov cediera, como si supiera que cada segundo de tensión lo acercaba más al abismo. La paranoia comenzaba a tomar control de la mente de Raskolnikov. Cada palabra de Porfirio lo hacía dudar de sí mismo, como si estuviera siendo despojado de su humanidad poco a poco. Cada vez que el inspector hablaba, lo hacía con una calma que no hacía más que intensificar la ansiedad de Raskolnikov. No había acusaciones directas, pero la insinuación estaba presente en cada una de sus frases. Porfirio no necesitaba decir nada concreto, su presencia, su mirada, eran suficientes para que Raskolnikov se sintiera cada vez más atrapado en su propio caos mental. No podía dejar de sentir que Porfirio estaba tan cerca de descubrirlo, que en cualquier momento podría derrumbar su mundo con una sola palabra. La tensión crecía con cada momento que pasaba en la habitación. Raskolnikov ya no podía distinguir si el miedo venía del inspector o de su propia mente, cada vez más agobiada. La sombra de la culpabilidad lo seguía, lo acechaba desde cada rincón de esa sala, y Porfirio, con su astucia y su calma, parecía ser el único capaz de avivarla. No necesitaba interrogarlo. Cada palabra, cada gesto, era una sutil penetración en la psique de Raskolnikov, y él lo sentía profundamente. Como si el inspector supiera exactamente qué pensamientos oscuros se movían en su mente, como si pudiera ver más allá de lo que Raskolnikov estaba dispuesto a admitir. La presión se acumulaba. Raskolnikov comenzó a sentirse como una presa en una cueva, atrapado sin posibilidad de escape. Cada segundo que pasaba junto a Porfirio lo acercaba más a la locura. La paranoia se apoderó de él completamente. Cada gesto de Porfirio, cada palabra dicha con calma, parecía revelar una verdad que Raskolnikov no podía aceptar. El inspector no necesitaba acusarlo de nada, su mera presencia era una sentencia. ¿Cómo podía saber tantas cosas sin haber dicho nada concreto? ¿Cómo podía estar tan cerca de descubrir lo que él había hecho, sin tener pruebas? El interrogatorio se alargaba, pero no era un interrogatorio en el sentido tradicional. Era un duelo psicológico, en el que Raskolnikov sentía que cada minuto en ese despacho lo despojaba de su alma, lo acercaba más al borde de la locura. No podía soportar la presión. El miedo se apoderaba de su mente. Cada vez que intentaba escapar de la mirada de Porfirio, se encontraba con los ojos del inspector, fríos, calculadores, penetrantes. Era como si todo lo que había hecho estuviera siendo desnudado ante él, y no podía detenerlo. ¿Y si el inspector ya sabía la verdad? ¿Y si solo estaba esperando que él mismo confesara? La paranoia lo estaba desbordando. Al final, no hubo una acusación formal. No hubo un te arresto o un te condeno. Pero, en lo más profundo de su ser, Raskolnikov sabía que algo había cambiado. El interrogatorio no había sido solo un enfrentamiento con Porfirio, sino con él mismo. Había sido una lucha interna, una confrontación con su propia culpa, y al salir de ese despacho, Raskolnikov no pudo evitar sentir que las sombras que lo rodeaban se habían vuelto aún más densas. La verdad lo acechaba desde las paredes, y aunque Porfirio no había dicho una palabra que lo incriminara, en su mente resonaba la certeza de que ya no podía escapar. Las semanas que siguieron a la confesión de Raskolnikov ante Sonia fueron como un torbellino, una lucha constante entre su deseo de redención y la pesadilla que su propia mente había creado. La oscuridad en la que había estado sumido durante tanto tiempo se intensificó, pero ahora no se sentía tan ajeno a ella. El arrepentimiento y la culpa lo aplastaban, pero a su lado, Sonia seguía siendo la única presencia que parecía ofrecerle algún tipo de consuelo, aunque las palabras nunca parecían ser suficientes para aliviar su tormento. Cada vez que lo veía, Sonia sentía la lucha interna que atormentaba a Raskolnikov. Aunque él había confesado su crimen, aunque había reconocido la magnitud de lo que había hecho, aún quedaba algo profundamente roto en él. La culpa lo consumía, y la angustia lo mantenía despierto por las noches, incapaz de encontrar la paz. Su mente, ahora más que nunca, se encontraba atrapada entre las sombras de sus propios actos, y a menudo, cuando sus pensamientos se desbordaban, todo lo que podía hacer era buscar consuelo en Sonia. Ella no entendía completamente la tormenta que arrasaba en el corazón de Raskolnikov, pero sus ojos reflejaban una ternura infinita, una bondad que lo tocaba en lo más profundo de su ser.
Sonia no juzgaba sus acciones, ni sus decisiones, solo veía en él un alma perdida que, aunque había cometido el peor de los crímenes, todavía tenía una chispa de humanidad que no se había extinguido. En sus momentos más oscuros, ella le decía con voz suave que el sufrimiento no lo condenaría, que era posible encontrar la paz si se entregaba a la verdad. Pero Raskolnikov no podía creerlo. El peso de sus actos lo arrastraba hacia el abismo, y la posibilidad de redención parecía tan lejana como el horizonte. Una tarde, después de una de esas largas noches en que la culpa lo mantenía en vela, Raskolnikov se levantó de su cama con una sensación de vacío absoluto. La oscuridad lo envolvía, y la ciudad, con sus callejones desiertos y su aire frío, parecía indiferente a su agonía. No podía más. La tormenta en su mente lo había destruido, pero aún quedaba algo en su interior que no podía callar, la necesidad de enfrentarse a lo que había hecho. Había llegado al límite. Ya no podía seguir huyendo de sí mismo. Por eso, aquella tarde, decidió ir a verla. Se dirigió hacia la casa de Sonia con pasos vacilantes, arrastrado por una necesidad apremiante, un impulso de confesar, de liberar todo lo que lo había atormentado. La ciudad se deslizaba a su alrededor como un lugar extraño, ajeno, y cada paso parecía hacerlo más pequeño, más vulnerable. Cuando llegó, Sonia lo recibió con una expresión de sorpresa, pero también de esperanza, como si supiera, sin palabras, que algo había cambiado en él. Raskolnikov no la miró a los ojos. Se sentó, sus manos temblorosas descansando sobre sus rodillas, y antes de que ella pudiera decir algo, comenzó a hablar, pero esta vez no era solo una confesión de su crimen. Era una explosión de desesperación, una descarga de emociones que lo habían consumido durante tanto tiempo. Había matado a Aliona Ivanovna y a Elisaveta, pero eso solo era el principio. Su mente había estado construyendo justificaciones, buscando una lógica en el caos, pero ahora entendía que nada de eso tenía sentido. Había matado a esas mujeres, y la vida que había destruido jamás podría ser devuelta. Los fantasmas de sus actos lo perseguían, lo arrastraban hacia un abismo que él mismo había abierto. Sonia, con el rostro marcado por la tristeza, no lo interrumpió. Sabía que necesitaba desahogarse, liberar todo el peso que lo aplastaba. Y cuando finalmente Raskolnikov terminó de hablar, de revelar los horrores de su propia mente, un silencio denso se instaló entre ellos. No había palabras mágicas, no había consuelo instantáneo. Sonia no podía borrar el sufrimiento de Raskolnikov con un simple gesto, pero en su mirada había algo que le daba esperanzas, algo que lo hacía pensar que tal vez aún no era demasiado tarde. Ella se acercó lentamente, y con una delicadeza que le era tan propia, le colocó la mano sobre la suya. No necesitaba hablar, no necesitaba convencerlo de que su sufrimiento tenía un propósito. Ella solo lo miraba, y su mirada era tan profunda, tan llena de compasión, que Raskolnikov sintió una extraña calma en su interior. La verdad había sido dicha, y la condena de sus propios actos ya no era algo que pudiera escapar. Pero Sonia, con su fe inquebrantable, le ofreció algo que él nunca había creído posible, la esperanza de la redención. Raskolnikov, dijo Sonia finalmente, con voz suave pero firme, el sufrimiento no es el final. Es solo el principio. El dolor que sientes es parte de lo que debes enfrentar, pero si te entregas, si confiesas, entonces el sufrimiento tendrá un propósito. No es el fin de todo. Es el camino hacia la salvación. Estas palabras penetraron profundamente en él, como una luz tenue que comenzaba a disipar la oscuridad. Raskolnikov, atrapado entre su miedo y su necesidad de expiar, sabía que el momento había llegado. Ya no podía vivir más con la carga que lo había destruido. El dolor de su alma, su incapacidad para escapar de lo que había hecho, solo podía resolverse entregándose, enfrentándose a la justicia. Solo a través de la aceptación, del sufrimiento, podía haber alguna forma de redención. Con un suspiro largo y doloroso, Raskolnikov se levantó. Los ojos de Sonia lo seguían, llenos de esperanza, pero también de tristeza. Sabía que lo que estaba por hacer no lo liberaría de inmediato, que el camino sería largo y doloroso. Pero también sabía que, al dar ese paso, Raskolnikov estaba eligiendo un camino hacia la salvación, aunque nunca podría ser fácil. La noche que comenzó con la confesión terminó con un paso hacia la policía. Raskolnikov caminaba por las oscuras calles de San Petersburgo, el peso de sus propios actos aplastándolo, pero también con la sensación de que, al menos, estaba haciendo lo correcto. Al llegar a la estación, el sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio de la ciudad. La oscuridad parecía rodearlo,
pero algo en su interior comenzaba a transformarse. El sufrimiento, ese sufrimiento que parecía ser su condena, empezaba a parecerse a una posible liberación. Al entregarse, Raskolnikov no sabía qué le deparaba el futuro. Sabía que el dolor lo seguiría, que la redención no llegaría rápidamente, pero también sabía que había tomado el primer paso en el único camino que aún quedaba. Y en lo más profundo de su ser, comenzó a comprender que el sufrimiento, aunque terrible, podría ser el único camino hacia la paz.